Hola, en este video vamos a ver los conceptos de temperatura y calor. Vamos a empezar diciendo que la temperatura no es lo mismo que el calor, a pesar de que a veces se confunden esos conceptos. Vamos a empezar hablando de la temperatura y a definirla, y luego vamos a pasar al concepto de calor. La temperatura es una magnitud que nos da la energía que poseen las partículas que componen una sustancia o un cuerpo. Todas las partículas que componen sustancias y cuerpos tienen energía de movimiento, que se le llama energía cinética. Aunque no lo podamos percibir, en los sólidos también hay una energía cinética de las partículas, aunque mucho menor que en líquidos y gases. Acá vemos, por ejemplo, cómo en un sólido, en un líquido y un gas, esa energía de movimiento va en aumento. Cuando la temperatura empieza a aumentar, es un síntoma del movimiento de esas partículas. Está relacionado con esa energía que le llamamos energía cinética. Entonces, la temperatura nos permite conocer el nivel de energía térmica con que cuenta un cuerpo. Las partículas que poseen los cuerpos se mueven a una determinada velocidad, por lo que cada una cuenta con determinada energía cinética. El valor medio de dicha energía cinética está directamente relacionado con la temperatura del cuerpo. Así, a mayor energía cinética media de las partículas, mayor temperatura, y a menor energía cinética media, menor temperatura. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos medir la temperatura de un sólido, vamos a ver que va a tener una temperatura menor, pero no va a ser cero, después vamos a hablar de eso. Y si aumento esa temperatura, va a empezar a perder su forma, va a empezar a poder fluir en un cambio hacia el líquido, digamos. Y si elevo mucho más su temperatura, sus partículas se van a mover muchísimo más y puede pasar al estado gaseoso. La temperatura se mide en escalas y vamos a ver tres escalas que en este caso son la escala Kelvin, la escala Celsius y la escala Fahrenheit. La escala Kelvin es una escala usada en el Sistema Internacional de Unidades. El cero absoluto de temperatura es el estado de mínima temperatura que puede tener un cuerpo. En él, el movimiento de los átomos y moléculas que componen el cuerpo es nulo. Es una temperatura teórica que no puede alcanzarse en la práctica. Ahí estamos hablando de el cero absoluto, o sea, la menor temperatura de todas es el cero para la escala de Kelvin. Se asigna, como decía, el valor cero del termómetro a la temperatura más baja que puede existir, cero absoluto. Se le asigna el valor 273,15 al punto de fusión del agua, que es el punto donde el agua pasa de estado sólido a líquido. Esta escala coincide en tamaño con la escala Celsius. Fíjense que la diferencia de temperatura entre 0 y 273 es la misma que entre menos 273 y 0 en la escala Celsius. Dado que el tamaño de los grados es el mismo en la escala Kelvin y en la escala Celsius, el incremento de temperatura en grados Kelvin coincide con el incremento en los grados centígrados o Celsius. Bien, hablando de esa escala, se le asigna el valor 0 del termómetro al punto normal de congelación del agua. Se le asigna el valor 100 del termómetro en escala Celsius al punto de ebullición del agua. Y dicho intervalo se divide en 100 partes iguales, cada una de ellas denominada grados Celsius. Y por último tenemos la escala Fahrenheit, que es la más extraña para nosotros. Se utiliza en algunos países y en muy pocos países, pero se utiliza.
y se le asigna el valor 32 al punto normal de congelación del agua o punto de fusión, y se le asigna el valor 212 al punto normal de ebullición del agua. Dicho intervalo se divide en 180 partes. Cada una de ellas se denomina grado Fahrenheit. Bien, vamos a ver algo sobre la temperatura. Dijimos que la temperatura mínima es menos 273 grados Celsius o 0 Kelvin. Bueno, en la escala Fahrenheit ese valor es menos 459,58 grados Fahrenheit. Se le llama cero absoluto y es una temperatura en la cual las partículas dejan de moverse totalmente. Ahora, ¿existirá una temperatura máxima? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el Sol. El Sol, que es la estrella que está en el centro de nuestro sistema solar, para la redundancia, tiene varias capas, y en su núcleo, por ejemplo, tiene una temperatura de 15 millones de grados, 15 millones de grados Kelvin. Después, en otras capas tiene distintas temperaturas. En su superficie más o menos tiene, 6050 grados, en otra capa tiene 4300 grados, y si nosotros vamos a la corona solar, que es lo que rodea al Sol, esa temperatura puede llegar a 3 millones de grados. O sea que es, todas las estrellas, digamos, la temperatura es muy alta. Fíjense este diagrama que se llama diagrama de Hertzsprung-Russell o diagrama HR para que sea más fácil. Acá se ven muchas estrellas que se han catalogado y fíjense este gráfico cómo se lee. Acá abajo está la temperatura de cada estrella. Fíjense que va de menor a mayor. O sea, si yo voy a la izquierda, la temperatura va aumentando. Fíjense que acá está 3000 grados, 6000 grados, 10.000 grados, 30.000 grados. Y en la columna, digamos, o sea, en la parte vertical, está la luminosidad de la estrella. Que bien, eso no nos interesa tanto, pero el Sol es una estrella, digamos, pequeña en comparación con otras tantas. Digamos que está más o menos en el medio, y su temperatura, si uno baja acá a la parte horizontal, fíjense que está antes de los 6000 grados. Y en esta secuencia, que se llama secuencia principal, hay estrellas que tienen, por ejemplo, 10 veces la masa del Sol, 6 veces la masa del Sol, y sus temperaturas son de 30.000 grados. Bien, y también imaginen la temperatura que tendrán en el centro estas estrellas, que son mucho más masivas que nuestro Sol. Por ejemplo, las supergigantes, que son mucho más grandes, tienen mucha más cantidad de materia y por lo tanto tienen mayores temperaturas. Bien, esto que están viendo es otro ejemplo de lugares donde se logran temperaturas extremadamente altas. Es el colisionador de hadrones, que está en el CERN, ubicado en que es la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Es un túnel, básicamente, de 27 kilómetros de circunferencia y una profundidad de 175 metros bajo la Tierra, en la frontera entre Francia y Suiza. Está muy cerca de Ginebra. En este lugar lo que se hace es acelerar partículas a través de ese túnel que se ve ahí y se las hace colisionar. Bueno, en este lugar se ha llegado a medir temperaturas 100.000 veces más altas que en el interior del Sol, que habíamos dicho que eran 15 millones de grados aproximadamente, y densidades 100.000 veces superiores a la de una estrella de neutrones, es decir, el remanente dejado por una estrella supergigante tras agotar su combustible. O sea que ahí se logran temperaturas realmente extremas
Y bueno, lo que quería mostrar con esto es que el límite superior de una temperatura es prácticamente inalcanzable. Bien, vamos a ver las transformaciones entre escalas de temperatura. Por ejemplo, si queremos transformar de la escala Kelvin a la escala Celsius, tenemos que restarle a esa temperatura 273,15. Y si queremos hacer el cambio inverso, que es de Celsius a Kelvin, tenemos que sumarle a esa temperatura 273,15. Acá en estas ecuaciones, fíjense que está la T de temperatura y entre paréntesis dice en qué escala está. O sea que acá sería la temperatura en escala Celsius es igual a la temperatura en escala Kelvin menos 273. Fíjense un ejemplo de transformación. Si yo quiero transformar 325 Kelvin a Celsius, lo que tengo que hacer es restarle 273,15 y el resultado es 51,85 grados Celsius. Fíjense en este ejemplo que hay que tener cuidado con los signos. Como habíamos dicho, en la escala Kelvin no hay valores negativos. Si por ejemplo quiero transformar 175 Kelvin a Celsius, fíjense que la resta de 175 Kelvin menos 273,15 me da negativo, o sea, menos 98,15 grados Celsius. O sea que nunca va a haber valores negativos de Kelvin, pero sí de Celsius y Fahrenheit. Bien, después tenemos otro ejemplo acá para hacer la transformación inversa de Celsius a Kelvin en este caso. Fíjense que si quiero transformar 25 grados Celsius a Kelvin, le tengo que sumar 273,15. Y el resultado es 298,15 Kelvin. Estas otras son las ecuaciones para transformar de Fahrenheit a Celsius y Celsius a Fahrenheit. Yo acá les puse las ecuaciones en dos formatos diferentes. Uno es con fracciones y otro con números decimales. Ustedes pueden utilizar el que quieren, el que esté en formato decimal, por ahí es más fácil. Pero fíjense, cuando quiero transformar de Fahrenheit a Celsius, lo que tengo que hacer es restar 32 a la temperatura Fahrenheit, le resto 32 y lo multiplico por 0,56. En la otra ecuación, fíjense que si yo quiero usar de Celsius a Fahrenheit, tengo que multiplicar la temperatura Celsius por 1,8 y sumarle 32. Eso va a diferir, digamos, el orden en que hago las cosas. Lo que está entre paréntesis siempre se hace primero, recuerden eso. Y en este caso, primero se hace la multiplicación y después se hace la suma. Vamos a ver un par de ejemplos para entender. Fíjense en este ejemplo, yo quiero transformar 50 grados Fahrenheit a Celsius. Y lo que tengo que hacer es reemplazar esos 50 Fahrenheit, donde dice temperatura Fahrenheit, pongo 50, hago la resta, que es 50 menos 32, me da 18, y lo multiplico después por 0,56. Resultado final, 10,08 grados Celsius. Entonces, en este caso, primero se hace la resta y luego la multiplicación. Fíjense en el caso contrario, cuando yo quiero transformar de Celsius a Fahrenheit, utilizo esta ecuación, reemplazo 40 grados Celsius, lo multiplico por 1,8, eso da 72, y luego le sumo 32. El resultado final es 104 grados Fahrenheit. Entonces, recuerden que el orden de las operaciones no es lo mismo en un sentido que en el otro. Ahora vamos a hablar de el calor. El calor es una forma de traspaso de energía o de intercambio de energía. Fíjense que la energía se puede transferir
de varias formas. Una de ellas es por acción de las fuerzas y en física le llamamos trabajo a esa transferencia de energía a través de las fuerzas. Después tenemos el contacto entre dos cuerpos que están a distinta temperatura. A eso le llamamos calor. Y otras formas de traspaso de energía, que es por ondas electromagnéticas, a las cuales llamamos radiación. Bueno, vamos a centrarnos en el calor. El calor tiene varias formas de transmitirse. Por ejemplo, una de esas formas es la conducción, que es cuando sólidos, líquidos o gases están en contacto, digamos. Otro sistema de transmisión de calor se llama convección, que es más entre líquidos y gases, y se da por un movimiento que tienen esos estados, un movimiento, y la convección hace que el calor se pueda transmitir. Otra es a través de radiación, que pueden ser ondas electromagnéticas como la luz, el microondas y otras radiaciones. Pero bueno, estas son las tres formas básicas en las que se puede transmitir el calor. Bien, acá podemos ver un ejemplo de traspaso de energía en forma de calor. Supongamos que tenemos una hornalla y una pava. Bueno, acá el ejemplo nos dice con un valor que el calor que pierde la hornalla son 100.000 joules y la energía que gana la pava también son esos 100.000 joules. O sea que toda la energía dada por la hornalla es absorbida por la pava. Bueno, en realidad no es así porque hay pérdidas siempre de energía que no se aprovechan, digamos, pero vale el ejemplo para entender que el calor es un traspaso de energía. Otro ejemplo donde vemos traspaso de energía en forma de calor es en los cambios de estado. Por ejemplo, cuando una sustancia pasa de estado sólido a líquido o de líquido a gaseoso, está ganando energía. Cuando, por ejemplo, un hielo se transforma en agua líquida, entonces quiere decir que gana energía. Y al contrario, cuando pasa el proceso inverso, pierde energía. Por ejemplo, si algo pasa de estado gaseoso a líquido y de líquido a sólido, hay una pérdida de energía, sus partículas tienen menos movimiento y por ende pierden calor. En definitiva, el calor es la energía intercambiada entre un cuerpo o una sustancia y su entorno, por el hecho de encontrarse a distinta temperatura. El calor, como el trabajo, es energía en tránsito, por lo que se puede entender también como un método para transferir energía. Bien, el calor se mide en distintas unidades. Por ejemplo, tenemos la caloría, la kilocaloría, que vendrían a ser 1000 calorías, y otras unidades no tan conocidas para ustedes, que son el joule y el kilográmetro. Acá podemos ver la equivalencia entre todas estas unidades. Entonces, por ejemplo, podemos ver que una kilocaloría son 1000 calorías, y acá tienen ejemplos de cómo transformar kilocalorías a calorías o calorías a kilocalorías. Tienen distintos ejemplos que los pueden ver detenidamente, haciendo pausa y anotándolos. También tienen la equivalencia entre el joule y la caloría y el joule, la caloría y el kilográmetro, y el kilográmetro y la caloría con sus correspondientes ejemplos, que para no perder tanto tiempo los vamos a pasar, pero ustedes anoten los ejemplos de cambio, entonces les sirve para los ejercicios. El cálculo del calor se hace con esta ecuación donde tenemos distintos términos. La Q indica el calor cedido o absorbido por una sustancia o por un sistema. La M corresponde a la masa del cuerpo o la sustancia y siempre tiene que estar en gramos.
CE es el calor específico, que depende de cada sustancia. Ahora vamos a ver qué es el calor específico, pero es una propiedad de cada sustancia y se obtiene de tablas o se busca ese valor, digamos, eh, en tablas específicas. Después está la diferencia de temperatura, que la simbolizamos con la letra griega delta y la letra T. La diferencia de temperatura siempre es la temperatura final menos la temperatura inicial. De tal manera que el calor puede considerarse como la multiplicación de la masa, el calor específico y la diferencia de temperatura. Acá les comento que es el calor específico. Es la cantidad de calor que la unidad de masa de la sustancia tiene que intercambiar con su entorno para que su temperatura varíe en 1 grado Celsius. Y las unidades que tiene el calor específico son esta, digamos, que es caloría sobre gramo por grado Celsius. Acá está escrito lo mismo, pero con una barrita. Pero esa es la unidad que tiene el calor específico. Y como les dije, se obtiene de tablas donde ya está indicado el valor. Es un valor, digamos, que se obtiene en un laboratorio y cada sustancia tiene su propio calor específico. Hay una aclaración que les tengo que hacer, que esta ecuación o esta forma de calcular el calor solo es válido si no hay ningún cambio de estado de la sustancia. ¿Por qué digo esto? Porque si hay un cambio de estado, entra en juego otro calor específico, que es el calor específico del cambio de estado. Por ejemplo, calor específico de fusión o calor específico de evaporación y etcétera. O sea que esto solo sirve para sustancias que no han cambiado de estado. Vamos a ver el ejemplo de un cálculo de calor. Fíjense este problema. Dice, calcular la cantidad de calor absorbido por 500 gramos de aluminio si su temperatura aumenta de 25 grados Celsius a 250 grados Celsius. Bueno, como siempre, lo primero que tenemos que hacer es ver los datos del problema, anotarlos y ver qué es lo que nos pide. La masa que vemos acá es 500 gramos. Luego tenemos el calor específico del aluminio, que lo obtenemos, como habíamos dicho, de tablas, en este caso una tabla que está en el libro, y vemos que su valor es 0,226 calorías sobre gramo por grado Celsius. Luego tenemos la diferencia de temperatura, que les recuerdo era la temperatura final menos la temperatura inicial. En este caso, 250 grados Celsius menos 25 grados Celsius. Y procedemos a aplicar la ecuación para calcular el calor. Y nos queda de la siguiente forma, fíjense. Reemplazo la masa por 500 gramos, el calor específico 0,226 calorías sobre gramo por grado Celsius, y luego entre paréntesis va la diferencia de temperatura, 250 grados Celsius menos 25 grados Celsius. Obviamente primero resolvemos lo que está entre paréntesis y esta resta nos da 225 grados Celsius. Lo otro queda igual. Luego multiplicamos los tres valores y como resultado obtenemos 25.425 calorías. Noten que acá yo taché, digamos, todas las unidades que se simplifican por estar dividiendo y multiplicando. Solamente queda caloría, pero bueno, eso no hace falta que lo hagan ustedes, simplemente saber que el calor, cuando se calcula con esta ecuación, me va a dar en calorías. Vamos a otro ejemplo. Fíjense, ahora nos pregunta cuántos grados se debe incrementar la temperatura de 1,5 kilogramos de acero para que absorba 45.000 calorías. En este caso, el calor ya es un dato, digamos, que es 45.000 calorías, y la pregunta es
el incremento de temperatura que necesito para que el acero absorba ese calor. Procedemos a anotar de nuevo los datos. Fíjense, tenemos que la masa es 1,5 kilogramos. Siempre recuerden pasar a gramos esta masa, o sea que son 1500 gramos. Recuerden que un kilogramo es 1000 gramos. El calor específico del acero lo buscamos en la tabla también. En este caso es 0,115 calorías sobre gramo por grado Celsius. Y también anotamos que el calor es 45.000 calorías. Y la pregunta en este caso es la diferencia de temperatura. Bien, en este caso fíjense que la ecuación de calor, para calcular este valor que es la diferencia de temperatura, debemos pasar al otro lado de la igualdad la masa y el calor específico. Si yo paso la masa y el calor específico al otro lado de la igualdad, van a pasar dividiendo. Entonces, la diferencia de temperatura va a ser igual al calor dividido la masa por el calor específico. No se preocupen que yo todas estas ecuaciones se las voy a dejar en un apuntecito de ecuaciones que va antes del trabajo. Bien, entonces procedemos a calcular la diferencia de temperatura. Reemplazando los datos, nos queda que 45.000 calorías dividido 1500 gramos por 0,115, que es el calor específico. Resolviendo esta operación nos da 260,86 grados Celsius. Esa es la diferencia de temperatura entre un estado y otro para que se absorba la cantidad de 45.000 calorías. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos la próxima. Chau, chau.